Shalom, que Dios les bendiga a todos. Amén. Vamos a hacer una oración para que podamos estudiar la palabra de Dios. Amén. Amén. Estamos hoy ya el lunes 22 de julio, estamos aquí en el puerto de Acapulco llevando el estudio para todos y toda la iglesia de Comunidad Restauración en los lugares donde nos... Amén. Así es de que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que abra nuestros entendimientos, nuestros sentidos para que podamos recibir la palabra de Dios. Amén. Y a través de la palabra de Dios podamos ser libres, como dice su escritura. Amén. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos gracias en esta hermosa tarde por la oportunidad que nos das de poder bendecir tu nombre, exaltar tu nombre, glorificar tu nombre en la reunión, Señor, con nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor, porque estamos aquí, Señor, en el puerto de Acapulco, en el cual podemos traer la palabra tuya, Señor, y poder llevarles esta palabra para que tú seas santificado, seas glorificado, Señor, conforme a tu hermosa palabra y conforme a tu hermosa revelación. Toca nuestros entendimientos y nuestra inteligencia para que podamos recibir tu palabra y tu palabra pueda ser de gran bendición para nuestras vidas en esta hermosa tarde. Como dice su palabra, y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Esto es conforme a lo que está escrito en tu hermosa palabra, en la cual tú, Señor, tienes una revelación para nosotros. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos gracias. Amén. Tome su lugar, le damos la bienvenida a todos. Bienvenidos sean todos en el nombre de Mashiach. Shalom. Shalom a todos y vamos a comenzar nuestro estudio. Así es de que los invito para que podamos abrir nuestras escrituras, ¿sí? Ahí en el libro de Génesis capítulo 3, verso 15. Amén. Puede usted abrir la palabra de Dios en el capítulo 3, verso 15. Nuestra hermana Ginny, que fuerte le dé lectura a Génesis capítulo 3, verso 15. 3, verso 15. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Amén. Amén. Muy bien. Este estudio va a estar referido de alguna forma a poder conocer y entender la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuántos les gustaría conocer o entender la voluntad del Padre Eterno? Amén. Amén. ¿Sí? ¿Les agradaría saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Sí? ¿Les agradaría? A los jóvenes les gustaría saber cuál es la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Sí? Bueno, ok, pues vamos a tratar de poder enfocar y entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Poder discernir la voluntad de Dios para nosotros. Ya que los hijos de Dios tenemos una dificultad. Venimos a las plantas de Dios, empezamos a trabajar en el camino del Señor, pero no sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cómo podemos tener dirección de parte de Dios? Cuando somos hijos, no sabemos cuál es la dirección de parte de Dios de nuestras vidas. No sabemos cuáles son las decisiones para tomar y cuáles son las adecuadas cuando no tenemos el conocimiento total o pleno de las cosas, y entonces tratamos de buscar la mejor forma de poder hacer las cosas, ya sea a través de nuestro estudio, de nuestra educación, y nos vamos a dar cuenta que Dios está tratando de decirnos o enseñarnos de qué manera Dios quiere que aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Porque muchas veces en nuestras decisiones más grandes o en las decisiones más difíciles de nuestra vida, no sabemos tomar las decisiones adecuadas conforme a la voluntad de Dios. Y creemos nosotros que las decisiones que tomamos son las que son adecuadas a la palabra de Dios. ¿Sí? Y muchas veces nos damos cuenta que no es así, que estamos viviendo errores en nuestras vidas y que estamos cometiendo errores en el caminar con Dios. En el libro de Amós encontramos que el Señor hace una profecía diciéndole a su pueblo
que el pueblo perece por causa de conocimiento o revelación, ¿sí? El pueblo perece por causa de conocimiento, ¿sí? O de revelación. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿Dios ha dado sabiduría, inteligencia y gracia al mundo entero? Sí se las ha dado. Pero entonces, ¿por qué el hombre no es sabio para poder tomar las decisiones adecuadas? ¿Por qué el pueblo de Dios, los hijos de Dios, que nos decimos hijos de Dios cristianos, estando dentro del reino de Dios, ¿por qué? ¿Por qué nos estamos perdiendo? ¿Por qué estamos cometiendo errores? ¿Por qué el mundo está tan sumido en los pecados, en sus iniquidades, en su forma de vivir, en su forma de ser? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? La palabra del Señor también nos enseña y nos dice que Dios pasa por alto los días de la ignorancia. Y muchas veces nosotros pensamos que ese texto está referido a es que yo no conocía eso, por lo cual Dios pasa por alto los días de la ignorancia y no voy a tener ningún problema. Dios no va a causar sobre de mí ningún problema, no me va a dar ninguna amonestación, ninguna llamada de atención. ¿Por qué? Porque Dios pasa por alto los días de la ignorancia. Eso nos pone en un lugar a donde nosotros podemos entender que el pueblo de Dios es ignorante entonces, ¿verdad? Somos un pueblo de Dios ignorante, porque si tomamos decisiones y las decisiones no son adecuadas a la palabra de Dios o no son adecuadas a la voluntad de Dios, quiere decir que estamos viviendo en ignorancia y que somos un pueblo ignorante, cuando en realidad Dios no hizo un pueblo ignorante y no dejó al hombre que vagara en la ignorancia tomando decisiones equivocadas para que no hiciera conforme a lo que Dios está deseando. Un ejemplo, los jóvenes siempre están diciendo, ¿con quién me casaré? ¿Será esta la persona adecuada? ¿Será esta otra? ¿Sí? Y muchas veces no sabemos quién es verdaderamente la persona adecuada con la cual nos podemos llegar a casar. O si Dios le está buscando la decisión de que yo pueda servirle a Dios dentro del reino de Dios a través de predicar el evangelio, a través de ir y levantar misiones, a través de conquistar naciones para Cristo, bueno, en fin, etcétera, etcétera, un montón de trabajos, de trabajos que suceden en el reino de Dios, pero que el hombre no sabe y piensa que porque está dentro de la obra del Señor está haciendo la obra correcta. Yo siempre les he dicho a los jóvenes y sobre todo a los músicos, a los que tienen el talento de la música, les he dicho, como un consejo personal, les he dicho, bueno, ok, Dios te dio el talento de la música. A ti tal vez en el mundo, o estabas trabajando en el mundo, y ahí te gustaba la música de rock, un ejemplo de rock. Y estabas ahí tocando la música de rock y todo eso, y te alcanzó el Señor. Y cuando te alcanza el Señor, tú sientes en tu corazón que Dios te alcanzó para que ahora toques un rock que se llama rock cristiano y que alcances a los jóvenes dentro del grupo que estabas manejando en aquellos entonces. Cuando en realidad muchas veces nosotros no le pedimos a Dios la dirección para saber cuál es la decisión correcta de que si Dios quiere que nosotros sigamos tocando ese tipo de música. Dios no está en contra de la música, ni el tipo de música, pero sí está en contra de que nosotros hagamos lo que nos gusta hacer y que lo tomemos para decir que este es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para la gloria de su nombre. Dios me dio el talento para la música, a mí me gustaba la música de rock, muero para la música de rock, tengo mi talento, traigo el talento a Dios, se lo pongo en sus manos y le digo, Señor, ahora tú dirígeme con el talento que yo tengo, el don que tú me has dado, ahora dime, ¿con qué tipo de música quieres que te adore? ¿Con qué tipo de música quieres que te alabe? Y entonces si Dios te dice, alábame a través del rock, perfecto, entonces Dios te está dando la dirección para que puedas hacerlo. Pero muchas veces buscamos la voluntad de Dios, preguntándole a Dios que Él nos hable, y muchas veces Dios no nos habla, porque estamos como en el tiempo del Éxodo, del capítulo 19 del libro de Éxodo.
En el capítulo número 19 del libro de Éxodo, encontramos a un pueblo que sale de Egipto, del éxodo de Egipto, va caminando en el desierto y cuando ve y se da cuenta que Moisés está hablando con Dios directamente, ellos le dicen a Moisés, Moisés, no queremos que tú ya nos digas qué es lo que quiere Dios que hagamos. Ahora nosotros queremos escuchar la voz de Dios. Y en el capítulo 19 encontramos que cuando Moisés le transmite este conocimiento a Dios, diciéndole, ¿sabes qué? Tu pueblo te quiere escuchar a ti, ya no quieren escuchar a través de mi boca el mensaje, el conocimiento tuyo. Entonces la palabra del Señor me enseña que Dios le dice, dile a mi pueblo que se santifique este día, dice, hoy y mañana, porque al tercer día yo voy a descender y les voy a hablar cara a cara. ¿Sí? Entonces el pueblo, al querer escuchar la voz de Dios, vienen al monte Sinaí, a las faldas del monte Sinaí, se santifican y empiezan a escuchar la voz de Dios. ¿Y qué sucede cuando Dios habla con su voz potente y poderosa? Empieza a caer rayos, truenos, centellas, fuego, humo, un montón de cosas fascinantes y poderosas que suceden, y empieza la voz de Dios a hablar y decirle, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces al escuchar la palabra de Dios, al escuchar la voz de Dios, el pueblo de Dios, Israel, dice que sintieron morir. Muchas veces nosotros decimos, si tan solo Dios me dijera qué es lo que Él quiere que yo haga, ya no a través de otra persona, sino directamente que Él me lo diga para que yo lo haga, entonces lo voy a hacer. Y cuando Dios nos da la oportunidad de que escuchemos eso, pensamos nosotros, ahora yo voy a ser una persona diferente, yo voy a ser diferente porque al escuchar la voz de Dios ya nadie me va a engañar. Yo escuché directamente la voz de Dios y al escuchar la voz de Dios voy a poder hacer la voluntad de Dios. El problema es que no nos damos cuenta que el pueblo de Dios escuchó la voz de Dios, Israel escuchó la voz de Dios y no pasaron 40 días y el pueblo de Dios le había dado la espalda a Dios. Había pecado y estaba pecando con el becerro de oro. ¿Qué sucede entonces? Nosotros podemos escuchar la voz de Dios, podemos ver que ángeles desciendan y nos den la palabra de Dios, pero el problema es que nosotros estamos esperando un hecho sobrenatural en nuestras vidas y cuando suceden esos hechos sobrenaturales ni cuenta nos damos de que Dios nos está hablando. Y seguimos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Y aún más, porque ahora no solamente eso, hubo algo sobrenatural, que hubo una manifestación sobre nosotros y nosotros nos mantenemos en ese lugar. ¿Por qué empezamos a hablar sobre el Génesis capítulo 3, verso 15? Porque ahí habla sobre la cabeza, pero la cabeza de un enemigo, donde dice que la mujer va a tener autoridad sobre ese enemigo, sobre esa serpiente, y que va a aplastarle la cabeza. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros aprendamos y entendamos que Dios nos levantó como cabezas. En el mismo capítulo 19 de Génesis, de Éxodo, perdón, capítulo 19 de Éxodo, versos 5 y 6, léalo por favor. Por favor, léalo rápidamente. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Hasta dónde? El 6 también, versículo 5 y verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Amén. ¿Qué dice el Señor que seremos nosotros? ¿Un pueblo de qué? Un pueblo de reyes y sacerdotes. Yo le pregunto a usted, ¿qué es un rey? Es una cabeza, es el líder, es el presidente de nuestra república, ese es el rey, ¿sí? Pero aquí no nos está diciendo que solamente hay un solo rey. Aquí nos está diciendo que todos somos reyes, o sea, somos cabezas. ¿Qué es un sacerdote? Si lo viéramos desde el punto de vista religioso, nos damos cuenta que desde el punto de vista religioso, el sacerdote es la cabeza de ese liderazgo y de esa comunidad, ¿sí? Una cabeza, un líder, ¿sí, mis hermanos?
Y Dios ha dejado sobre la faz de la tierra líderes que nos dirijan, que nos den consejo. Pero el problema es que nosotros no escuchamos consejo y no nos gusta escuchar el consejo, y por eso tomamos las decisiones equivocadas. Satanás, recuerde una cosa, el hombre y la mujer fueron creados como cabezas porque fueron la última creación, ¿sí?, sobre la faz de la tierra. ¿En qué día fue creado el hombre? ¿En qué día fue creado el hombre? Según capítulo 1, verso 26 y 27, 25 y 26 de Génesis. ¿En qué día? ¿En el sexto? En el sexto día. Pero el hombre fue creado en el sexto día juntamente con todos los animalitos. ¿Sí? O sea, fueron los animales terrestres y el hombre fue creado juntamente con ellos. Pero obvio, primero fueron los animales y luego fue el hombre. Pregunta, ¿después quién fue creada? La mujer. La mujer. ¿De dónde? Del hombre de la costilla. El hombre fue creado con dos facetas importantes de creación. ¿Sí? El hombre fue tomado a la tierra y fue formado. Y la mujer fue tomada de la costilla del hombre y fue formada. Aunque la mujer también proviene de la tierra, tiene una creación diferente. ¿Sí? Porque proviene de un lugar diferente. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Sí. Pero fueron establecidos los dos como cabeza, porque fueron designados por Dios y les dijo a los dos: sojuzguen, gobiernen, produzcan, multiplíquense en esta tierra. Ustedes son los señores, los dueños, los que tienen autoridad y soberanía sobre toda la creación. ¿Sí? La palabra del Señor nos lo dice, que el hombre y la mujer fueron creados a la par para poder ser diseñados y gobernar sobre esta tierra. ¿Sí, mis hermanos? ¿Ok? Pero hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer, porque el hombre fue creado de la tierra y la mujer fue creada del costado del hombre. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Eso nos hace entender algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la mujer y el hombre, aunque provienen del mismo lugar, en construcción somos diferentes. Totalmente diferentes. Y no sé si se han dado cuenta que con su marido, mujeres, no se llevan bien, ni se ponen de acuerdo. Y el hombre, no sé si se ha dado cuenta que no entiende a su mujer y nunca la puede complacer. No sé si se ha dado cuenta de eso. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? ¿Estoy equivocado? No. ¿Por qué? Porque no es una cuestión cultural. Que la mujer sea diferente no es una cuestión cultural. Que la mujer sea diferente no es una cuestión psicológica. Que la mujer sea diferente del hombre es de una cuestión de creación. Porque cuando en el vientre de la madre es engendrado un bebé y uno es varón, vamos a decir que nacen gemelos y uno es varón y otro es hembra, el varón en la 8ª semana de su formación, sus partes nobles, sus partes sexuales producen testosterona, que es mandada al cerebro y que destruye la 3ª parte, 1/3 de la comunicación del cerebro, y se la planta a la parte sexual y lógica del hombre. Por eso es que la mujer le gusta hablar mucho y trata de comunicarse mucho, y el hombre
el hombre es callado y la mujer habla y habla y habla y habla y habla y habla y está ahí duro y 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 duro. Y llega un momento que dice, ya, no te entiendo. ¿Por qué? Porque en la naturaleza y en la creación la mujer fue creada con una característica importante. ¿Sí? Esa característica se llama cuando uno tiene compasión de la gente. ¿Cómo se le llama eso? Cuando la gente, cuando una mujer puede conocer a la gente y tiene compasión de ella y se pone en sus zapatos, ¿cómo se llama esto? Compartir. No. Humildad. No. ¿Cómo se llama? Amor, no. Tiene un nombre. Empatía. La mujer fue creada con empatía, con emociones, con sentimientos para poder entender a la gente. Por eso es que la mujer es la que edifica la casa. El hombre provee, el hombre cubre, el hombre bendice, el hombre dirige, pero la que edifica es la casa. Proverbios 14:1 te enseña que la mujer sabia edifica su casa, mas la torpe con sus manos la derriba. Porque la imagen de lo que es una casa lo da la mujer, porque ella pone en su educación, en su enseñanza, la empatía, tratando de conocer y entender a cada uno de sus hijos. Y cada uno de sus hijos es la manifestación, ¿sí? ¿De qué? De lo que es la mujer. Estás fuera de ¿Estoy fuera de qué? te estés checando que lo que está grabando en la radio. Como te meneas, no estás enfocado. Ok, bueno, pero se está escuchando. Ok, camarógrafo, por favor. ¿Sí, mis hermanos? Por eso es importante que ustedes entiendan que dentro del matrimonio y dentro de las cabezas tenemos algo muy importante. Si una mujer llega el día de su cumpleaños, que creo que es el día de tu cumpleaños, ¿no? Ok. Y llega la persona que está ahí cerca y le dice, ay, mi amor, ¿quieres que te lleve a cenar? ¿Que te haga una fiesta? ¿Y qué dice la mujer? Ay, no quiero nada. Ojo. ¿Cuál es el mensaje que recibe el hombre? No quiero una fiesta. ¿Y entonces qué hace el hombre? Llega el día del cumpleaños y no le hizo la fiesta. ¿Y qué sucede con la mujer? Se molesta porque le dice, ¿por qué no me hiciste una fiesta? Y le dice el hombre, oye, es que tú me dijiste que no querías una fiesta. No, eso fue lo que yo te dije, pero lo que yo quería es que saliera de ti y que me hicieras una fiesta. Que no preguntara, No ¿no? entiende. En otras palabras, la mujer le dice, no escuches lo que te digo, trata de entender lo que yo quiero, pero por revelación, por tu voluntad, no porque yo te lo diga. Y ahí empieza el problema, la diferencia de visiones, donde la mujer tiene una visión más amplia y el hombre es lógico. Si tú le dices a la mujer, tú le dices al hombre, no, el hombre, mire, tan sencillo. Van caminando dos personas, el marido y la mujer. Y si la mujer van separados y la mujer le dice, oye, estaría bien que me tomes de la mano cuando vamos en la calle. ¿Qué hace el hombre? Se acerca y la toma de la mano. Y ahí van caminando. 3 pasos adelante la mujer le dice, ¿sabes una cosa? No quiero que me tomes de la mano. ¿Y qué hace el hombre? ¿Qué hace el hombre, mis hermanos? La suelta de la mano. 3 pasos adelante le dice, pero tú necesitas agarrarme de la mano. Y ahí va el hombre y la agarra de la mano. Y entonces le dice la mujer, 3 pasos adelante, ya no quiero que me agarres de la mano. Y entonces dice el hombre, hay mujeres, ¿quién las entiende? Sí, porque la mujer
como cabeza, trabaja con 4 visiones diferentes. Trabaja con su mente, trabaja con su espíritu, trabaja con sus emociones y trabaja con su voluntad. ¿Sí? Y cada una de esas áreas son las que al hombre le hacen falta cuando la sacaron ¿de dónde? Del hombre, del hombre. El hombre se quedó solamente con el sí, no. El hombre te va a entender solamente que diga sí, no. Eso es lo único. Y la mujer está esperando que tú puedas leer entre líneas lo que no te dijo, pero qué es lo que ella quiere. Exactamente. ¿Verdad que no se puede? No se puede. Sin embargo, Dios nos creó con esas diferencias para que nosotros pudiéramos entender que el ser humano no tiene un cerebro, o no hay un cerebro como ser humano, hay 2. El cerebro de la mujer y el cerebro del hombre. El hombre trabajando con lógica, con esquemas, con sí, no, y la mujer trabajando con emociones, con voluntad, con el espíritu, con todas las áreas, con las 4 áreas diferentes. Y cuando se unen esas áreas y se hacen uno, se complementan. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una visión más grande. ¿Ustedes conocen el GPS? ¿Sí? ¿Sí? ¿Conocen el GPS? Bueno, hagan de cuenta que es eso. Nosotros somos la cabeza que vamos manejando y la mujer es el GPS que nos va dirigiendo hacia dónde. Yo como chofer miro hasta cierta distancia, pero la mujer tiene una visión satelital que ve las cosas más amplias y más grandes, y nosotros tenemos que ser capaces como cabezas escuchar la voz de nuestra esposa para saber qué es la que quiere la voluntad de Dios. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles serían entonces las diferentes cabezas o autoridades que Dios nos enseña para que nosotros aprendamos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían ustedes, creen ustedes que serían, mis hermanos? Seguir la voluntad de Dios. Sí, pero ¿cuáles serían? ¿Cómo harías la voluntad de Dios? ¿A través de qué? ¿A través de quién? ¿A través de cómo? Es decir, que hay diferencias. Sí, ¿a través de cómo? De ir olvidando tus problemas que tengas de vicios y todo eso. Problemas de casa, del problema de familia, gritos y todo eso. ¿No? Son problemas que tienen que acomodar. Ajá, sí. Tratar de comprender a la mujer. Exactamente. Hay mucha diferencia en pensamiento también de la mujer. Están atentas Tanto como el hombre también. a conocer a su marido, los gustos y todo, y rápido antes de que se lo pida primero. Ya hagan al marido. Amén. También la mujer trabaja. No, pero ahora sí que con perdón de la mujer, vemos mujeres listas, hay mujeres listas y más abusadas con el hombre, ¿eh? Se lo dejan llevar Es que a... cuando la mujer ama yo digo al con hombre, perdón. está atenta También de a los hombre gustos, a mujer, habemos hombres abusivos y abusamos de la mujer cuando la mujer es... Ya están en el debate, ¿verdad? De saber y entender las cosas que son estos. Bueno, ok. Para conocer la voluntad de Dios, tanto en el matrimonio, como en una relación de pareja o de amistad, de hermandad, para las decisiones en tu vida natural, Dios ha dejado canales de autoridad para poder tener consejo de parte de Dios y que nosotros aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Número 1, ¿cuál sería la primer canal de autoridad que Dios nos dio? ¿Cuál? ¿Cuál sería? Jenny. No, Jenny dije, no dije Flora, dije Jenny. ¿La autoridad qué? ¿Cuál sería la primer canal de autoridad que Dios nos da para que nosotros seamos una cabeza correcta y hacer la voluntad de Dios? Yo siento que el escuchar, ¿no? El escuchar. Obedecer, pero ¿obedecer qué?
Pues yo entiendo que si Dios te dio una autoridad, pues es para que siguieras sus mandamientos, ¿no? No, la autoridad que te dio a ti es que tú ames primeramente a Dios y sigas su voluntad, pero para que tú ames a los demás, a tu familia, ¿no? Entenderlo, no sé. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Primer canal de autoridad, A ver, los padres. Éxodo capítulo 20, en el quinto mandamiento, Dios nos enseña y dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué va a suceder si honras a tu padre y a tu madre? 3 bendiciones. ¿Cuáles son esas 3 bendiciones? Se te va a alargar la vida. ¿Sí? ¿Sí o no? Te va a prosperar el Señor y te va a dar tierra por heredad. 3 cosas te va a dar el Señor. Prosperidad, se te va a alargar la vida y te va a dar tierra por heredad. ¿Amén? Amén. Pero yo pregunto, ¿quién de los hijos obedece a los padres? tratamos de obedecer, pero ¿Segura? tratamos de obedecer. Pregunta, ¿te casaste con el hombre que tu madre te dijo? No. Ah, ok. Entonces quiere decir que por eso tenemos problemas y por eso no sabemos conocer la voluntad de Dios, porque entramos a la rebeldía, al desorden, a la desobediencia, y al entrar a la desobediencia entramos a la confusión. Y a la muerte. A la confusión. Y cuando estamos en la confusión, no sabemos discernir si estamos haciendo las cosas bien o no. Hoy en día podríamos decir, ya somos mayores, ya tenemos hijos, ya tenemos esto, ok, perfecto. Pero si aún vivimos en casa de mamá y ya no tenemos marido, ya no tenemos esposa, pero vivimos en casa de mamá, te sujetas porque te sujetas. Y si mamá dice no, es no. Y si mamá dice sí, es sí. Y si papá dice no, es no. Y si papá dice sí, es sí. Pero no lo hacemos. Y por eso es que el hombre, desde el principio de su hogar, desde los primeros días de su crecimiento y de su educación, no sabe conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no aprende a obedecer a sus padres. La primer canal de autoridad que Dios le da al hombre y que es para que el hombre tenga claridad, tenga visión, tenga discernimiento para conocer la voluntad de Dios, no lo sabemos hacer. Lo quebrantamos, lo violamos. Y al violarlo, estamos en pecado, estamos en confusión y no sabemos qué hacer. Y de ahí, mis hermanos, vienen una cantidad de confusiones en todo el mundo, porque la autoridad que ha sido más dañada, más resquebrajada, más pisoteada y más humillada es la autoridad de los padres. Hoy en las escuelas, sin querer criticar a las escuelas, a los niños pequeñitos les están enseñando a aprender sus derechos y que un padre no tiene derecho a llamarle la atención y que si lo toca puede ir con la policía, demandarlo y que al padre se lo lleven a la cárcel. Eso acaba de pasar en nuestra familia, ¿eh? Quiero decirle que una niña metió a la cárcel a su padre. Y uno pregunta, ¿dónde está eso en la palabra de Dios? Ok, está bien, los niños tienen derecho, pero pregunta, ¿en las escuelas les están enseñando que también tienen responsabilidades? ¿Que tienen que respetar a sus padres? ¿Que tienen que obedecerlos? ¿Que tienen que honrarlos? ¿Que tienen que servirles? ¿Les enseñan eso? No, ¿verdad? Solamente les enseñan, tú tienes derechos. Tú tienes derechos. Y si tu padre no te acepta, no te quiere, te daña, tienes derecho de ir, levantarlo, denunciarlo y meterlo a la cárcel. ¿Sí o no? Aún por nuestros propios gobiernos y nuestra propia educación secularmente hablando, está siendo humillada la primer canal de autoridad que Dios nos ha dado. Los padres. Y si como niños no aprendemos a ser dirigidos por nuestros padres,
Imagínense con la edad de Mizraim. ¿Usted cree que se van a dejar guiar a la edad de Mizraim? Pero que también Pues no, los padres, menos. los padres tienen- Ahora, también los padres tenemos otro problema. Al ver que les enseñan otras cosas y que les enseñan, pues al final de cuentas va a ser tu vida. Y si quieres que te vaya mal, pues que te vaya mal. Así es de que si quieres hacerlo adelante y si no, a mí me importa poco. Y ya los dejan también que crezcan También pasa bien. como salvajitos. Y los dejamos hacer lo que quieran. ¿Cierto o no, mis hermanos? Sí, padres. Ahora, si yo le preguntara a los jovencitos que están aquí, ¿te gustaría vivir 120 años? Y fuerte, escuchen, fuerte, sin que andes con tus 120 años así como con un bastón, así te andes agarrando aquí, te duela todo. No, que seas 120 años fuerte y que nunca pierdas la visión, la vista. Eso quiere decir que nunca pierdes el sentido, nunca pierdes la visión de parte de Dios. Eres coherente, eres entendido, eres gente sabia por tu edad. 120 años con sabiduría, con coherencia, con fuerza, con vitalidad. Dime una cosa, ¿te gustaría vivir así? Ahí dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Y tus días se te van a alargar 120 años y vas a estar, mira, como Moisés. La palabra del Señor me enseña que Moisés a sus 120 años, cuando murió, estaba fuerte y no había perdido lucidez, tenía visión, tenía todo. ¿Por qué? Porque fue un hombre que aprendió a honrar a sus padres, a honrar a sus autoridades. Quieren vivir con enfermedades, con dolencias y que su vida sea corte. No obedezcan a sus padres. Quieren a los 60 años estar así con los achaques. Ay, me duele aquí, me duele acá. Ay, ando así, ando aquí. Ay, esto, ay, lo otro. Ay, ya no puedo. Ay, estoy viejo. Ay. Ahí está Dani. ¿Quieren vivir así? No, claro que no. Ahí está la dirección de Dios. El Señor te está dando sabiduría. Y no podemos decir, es que lo ignoraba. No lo ignorábamos. Lo que pasa es que no nos gusta leer el libro que Dios nos ha dado. El libro que es un libro de sabiduría, no nos gusta comérnoslo, no nos gusta degustarlo, no nos gusta disfrutarlo. Ese es el libro más grande de sabiduría que hay sobre la faz de la tierra y no le gusta al hombre tocarlo. Solamente los días de, mire, le hacen así, mire, les voy a decir cómo le hacen. Así, mire, llega el domingo, llega el día del estudio y lo sacan. Ay, vamos a estudiar, ay, gloria a Dios, aleluya. Y están las 2 horas ahí. Termina el servicio, van a la casa, ay, gracias a Dios. Y no la vuelven a tocar hasta el siguiente domingo, hasta la siguiente vez que venga el pastor o que estén dando clase. Cada sábado, cada domingo, cada marzo, cada vez que se reúnen. Y eso sí voy a la iglesia, porque a lo mejor ni quiero ir a la reunión. O nada más cuando viene Roberto voy a la reunión, subo a la reunión. Pero mientras, aquí está todo. Dígame una cosa, lo que le estoy diciendo ahorita no está aquí. Amén. Dígame usted, si usted tiene este regalo que Dios le ha dado y es para que usted sea sabio, sabio, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver, por favor, tu hija, tu Biblia. Está chiquita la letra. No la veo. Ah, mira, ahí está la de Johanan. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Mira, ya ni se acuerda dónde está Timoteo, ¿no lo trajiste? Sí, lo que pasa es que no veo. A ver, ¿cuántos son aquí? No, que no ves. O sea, la Ah, ¿verdad? Ya viste. No, mija, no, mija. chiquitas, o sea, ya A ver, quien la encuentre primero, por favor, léamela. es que no me decida mi madre. Oh, tú decídelo, hija. Cálmate. Pregúntate, Señor, ¿por qué estoy enfermo? Cálmate. ¿Porque tú me estás castigando? Muchas cosas, ¿eh? Capítulo, ¿O porque yo me estoy castigando por mi rebeldía? Y estoy haciendo mi voluntad. capítulo Capítulo 3, y 16. verso 15. A ver, léele. ¿Cómo dice? 3:15. Y que desde la niñez, Escuchen,
has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Amén. ¿Sí escucharon o no? Amén. A ver qué dice. A ver, hija, tú que me estás diciendo, sí, ¿qué dice? Con lo que dijo, pues. Ah, sí, no, sí, lo que dijo, pues. Así como le dicen acá en el puerto de Acapulco. Así pues, primo. Lo que dijo, primo, pues. No, dice, escuchen el verso 15, hablándole Pablo a Timoteo, un jovencito de 14 años que estaba recibiendo la Torá, pero que no la conocía porque Pablo se la estaba enseñando, sino que su madre y su abuela habían hecho de Timoteo un joven sabio. Y le dice Pablo, tú que conoces la palabra de Dios desde tu niñez, ¿sí? ¿Y qué lo hizo ser a ese niño? Sabio. Ah, dice, ¿y esa palabra te hizo qué? Sabio. Sabio. Pregunta, ¿ustedes creen que ese jovencito era un jovencito que se paraba así como yo y empezaba a hablar y hablar y enseñar y enseñar y enseñar la palabra? No. Era un jovencito que no se paraba a hablar, era un jovencito que la gente le decía, es un joven sabio, es un jovencito que es santo porque vivía la palabra de Dios, porque honraba a su madre, porque honraba a su abuela, porque honraba a sus autoridades, porque vivía dentro de lo que Dios le había hecho entender de la palabra de Dios, y él era un hombre sabio, un jovencito de 14 años. Y Pablo le continúa diciendo, porque toda la palabra de Dios, ¿cuánta? ¿Cuánta? Toda. ¿Cuánta? Toda. Toda, o sea, todo lo que está ahí escrito. Sí, segura, toda. Dice, toda la palabra de Dios es. Inspirada. ¿Es qué? Inspirada por Dios. A ver, yo le pregunto a usted, si es inspirada por Dios, ¿usted cree que esa palabra tenga defectos? No. ¿No? Pero ¿qué sucede, mi hermana? ¿Por qué nosotros no le sacamos el mayor provecho a las cosas? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no nos gusta leer. Porque no obedecemos. Aparte, Mira. porque una dice, porque ahí su palabra dice, yo creo que ahí viene la sabiduría. ¿Cómo dice? ¿Cómo te dice, hijo mío? Ahí no. Escudriña. Bueno, la palabra de Dios, porque vos creo que ahí está. Mateo. Ah, bueno, pero que te está dando a entender que esto es un mandamiento también, leer la Biblia para que tú te llenes de sabiduría y entendimiento. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos da sueño, la mejor flojera. Pero dice, ahí está todo. Ahí nos habla de cómo debemos de ser. ¿Sabes? sanos, ¿Sabes por qué no lo sanar, hacemos? Que no debemos enfermarnos. ¿Sabes por qué no lo hacemos? Porque no nos agrada obedecer. Hay dos cosas que al ser humano no le agrada. Número uno, ser dirigido. No le gusta ser dirigido al hombre. A la mujer tampoco le gusta ser dirigida. Y dos, no le gusta estar bajo autoridad. Y a la mujer menos hoy en día le gusta estar bajo autoridad. Porque hoy en día la mujer dice, yo con lo que está sucediendo de la libertad de expresión, la libertad de género, la libertad de las mujeres y la paridad de género en mujeres, eso yo no necesito un hombre, yo puedo hacer lo que sea y puedo salir adelante. Yo sola. Al hombre no le gustan dos cosas, no le gusta estar bajo autoridad y no le gusta ser dirigido. Y eso es por lo cual el ser humano no tiene la visión clara de poder entender cuál es la voluntad de Dios en su vida. En todos los aspectos de la vida, de cómo ser un buen hijo, de cómo ser un buen hermano, de cómo ser un buen ciudadano, de cómo ser un buen trabajador, un buen profesionista, de cómo ser un buen esposo, de cómo ser un buen padre, de cómo ser un buen abuelo, de cómo ser un buen miembro del reino de Dios. No lo sabemos, porque no nos gusta estudiar la palabra de Dios.
y la palabra de Dios me dice que toda esa palabra que está allí escrita, aunque está en papel y en tinta, dice que es inspirada toda por Dios, y nada que sale inspirado por Dios es de ignorancia, todo es de sabiduría, de gloria y de honor. Amén, amén. ¿Sí, mis hermanos, o no? Amén. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego dice, ¿para qué sirve esa palabra que es inspirada por Dios? ¿Para qué? Para enseñar, Y ese, porque es útil. ¿Para qué? para enseñar. Escuchen, para enseñar. ¿A quién le va a enseñar? Usted va a decir, es que el pastor nos vino a enseñar. No, mi hermano, me enseña a mí. Y luego yo le expreso lo que yo he aprendido y he vivido. Usted está escuchando no solamente la palabra de la enseñanza que está recibiendo la experiencia vivida de aprender a vivir bajo autoridad. ¿Sí me doy a entender? Amén, amén. Entonces el Señor le dice ahí, porque es útil para enseñar. Cuando tú aprendas a tomar la palabra sin cuestionarla, sin decirle a Dios, no lo entiendo o no me gusta, sino simplemente le dice al Señor, dime a dónde, dime cuándo y dime cómo, y lo pone en práctica sin entenderlo, usted va a ser una persona sabia, una persona que aprende la sabiduría de parte de Dios. Y cuando usted empieza a caminar de esa manera, usted se va a dar cuenta cómo el Señor empieza a abrirle la visión y empieza a ver claridad en el proceso de parte de Dios, en el caminar de parte de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender, mi hermano? Amén, amén. Y no vamos a tener duda en lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Y la palabra es útil para qué, hija? Para enseñar, Para enseñar. ¿Qué más? redarguir, A ver, ¿a poco yo necesito venir a decirle a usted, arrepiéntase de su pecado? ¿Por qué no nos gusta leer la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios ahí nos va a decir todo lo pecaminoso, el pecado y la inmundicia que estamos haciendo. Y no nos gusta escuchar de parte de Dios que Dios nos diga, eres un pecador perverso que mereces la muerte. No nos gusta. Porque no nos gusta escuchar lo que Dios nos dice. No nos gusta escuchar las consecuencias de nuestro pecado. No nos gusta lo que nos puede pasar. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cerramos la de esa, Señor, yo no quiero, solamente quiero tus bendiciones. ¿No? Amén, amén. Nada más buscamos sus bendiciones. Buscamos su prosperidad, buscamos su gracia, pero nunca buscamos. Ahora sí, qué bonito dice el libro de Éxodo. Por favor, hermana, no pierdas la escritura que tenemos. Y busca Éxodo 19:5. Nos agrada mucho que Dios nos ponga como reyes, como sacerdotes, que seamos el tesoro por encima de todas las naciones. Nos gusta muchísimo todo eso. Pero no nos gustan las responsabilidades que tenemos de vivir una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de estar bajo sujeción, una vida de estar bajo dirección. No nos agrada. Siempre pensamos que lo que hacemos es para la gloria de Dios y estamos violando los principios de Dios. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo dice 5 y 6, mi hermana? 15. No, 19, 5 y 6. Capítulo 19, verso 5 y verso 6. Dice, ahora pues, si diréis oído a mi voz, guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Sí escuchó? ¿Sí escuchó, mi hermano? Me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero ¿qué es lo que te pide Dios al principio? Dice, si oyereis, mi voz, si oyereis. mi voz. O sea, en otras palabras, si te dejas conducir. Y no necesitamos ahora escuchar la voz de Dios así como lo escucharon en el monte Sinaí. No necesitamos, porque ya nos dejó la Torá, ya nos dejó su palabra. Solamente es leer su palabra, ver lo que Dios nos pide que hagamos y lo hacemos. Pero no nos gusta leer ese instructivo porque no nos gusta ser conducidos. Oír, si oyes mis palabras. ¿Y qué más dice? Y guardas mi pacto. ¿Sí? Y guardar mi pacto es meterte
bajo la cobertura, bajo la sumisión de Dios. Es como cuando un hombre y una mujer se casan. Mujeres, yo pregunto, cuando ustedes se casan, ¿se mantienen con los mismos pensamientos y la misma forma de ser? No debería de ser, aunque así lo hacen. Cuando uno se casa, renuncia uno a lo que era y te metes totalmente debajo la autoridad del varón al cual estás decidiendo vivir con él hasta que la muerte lo separe. ¿Sí? Y eso conlleva que tú aprendas a morir a tus deleites, a tus pensamientos, a tus sentimientos, a tus propósitos, porque ahora te vas a meter bajo autoridad. Esto no quiere decir que Dios te meta a una vida de sujeción, donde te encuentres amargada, triste, sin proyectos, sin proyecto de vida, sin destino. No, mi hermano, no, porque cuando tú te metes bajo autoridad y esto lo entregaste, moriste a ello y se lo entregaste a Dios, Dios aquí, debajo de la autoridad de tu esposo, Dios te empieza a dar sus verdaderos propósitos, el verdadero crecimiento, el verdadero destino, los verdaderos sueños que Él hizo para ti, para que tú puedas ser una mujer creativa, una mujer productiva, una mujer que te sientas completa, llena, próspera, bendecida, como lo dice Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Mi corazón está en ella confiado y no carece de ganancia. Le das bien y no mal todos los días de tu vida y con voluntad trabajas con tus manos. Eres como nave de mercader, traes tu pan de lejos, te levantas aún de noche y das comida a tus familias y ración a tus criadas. Consideras la heredad y la compras y plantas viñas del fruto de tus manos. Vemos a una mujer productiva. A una mujer que trabaja en su casa, a una mujer que trae bendición a su casa, a una mujer que tiene edificada su casa y que tiene proyectos, que tiene destino, que tiene profundidad, que tiene... ¿Cómo se le dice cuando logran sus proyectos, hijo? Que alcanzan sus títulos y trabajan. Una persona que... Graduada, sí, pero hay otra palabra. Que es como completa. Que se siente completa la persona, realizada, una persona realizada, una mujer realizada. Mi hermano, si tú realmente te quieres sentir realizado, hablando en el matrimonio o hablando dentro del camino de Dios, métete bajo sujeción y vas a darte cuenta cómo Dios te da verdaderamente los proyectos para que tú te sientas un hombre y una mujer totalmente realizados con proyectos y sueños no tuyos, sino de tu Dios. Amén. Amén. Y te dice ahí, porque es bonito escuchar que somos su tesoro por encima de todas las naciones, somos reyes y sacerdotes, pero no nos gusta escuchar eso. Miren, mi hermano, nosotros somos tan capaces. ¿Es tuya la grabadora que está aquí? ¿La que desconectaste? ¿Es tuya? En esa grabadora, cuando la compraste, ¿venía en una cajita? No la compré. Ah, ok, perfecto. Alguien que haya... ¿Tú compraste alguna? Ah, una computadora. Tú compraste su computadora, me acuerdo de tu computadora que apareció. Venía en su cajita y traía un instructivo, ¿verdad? De cómo sacarle el mejor provecho a tu computadora. ¿Lo leíste? No, ¿verdad? Solamente agarraste, la abriste y empezaste a taclear. Ah, yo me la sé. ¿Por qué? Porque no nos gusta ser dirigidos. Cuando el proveedor te pone, el diseñador de esa computadora, te pone un instructivo para que tú le saques el mejor provecho al aparato que te está vendiendo. Pero como nosotros nos sentimos que ya la hacemos y que ya somos independientes y que lo podemos hacer, agarramos el instructivo, lo metemos ahí en un cajón y nos ponemos a agarrar la máquina y a utilizarla. Dios nos dio un instructivo a nosotros donde podemos sacar el mejor provecho como esposa, como madre, como hija, como esposa, como hermana, como padre, como madre, como abuelo, como abuela, como trabajadora. Nos dio el mejor instructivo, es su palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos con el instructivo? Lo agarramos y lo guardamos porque no nos gusta ser dirigidos. ¿Y qué más dice Timoteo capítulo 3, hija?
Dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Escucharon? Para corregir y para instruir en justicia. ¿Sí? Mi hermano, la palabra de Dios es la única que nos puede cambiar, regenerar, transformar nuestros malos hábitos. Una predicación, una palabra, tal vez te entra por aquí y te sale por acá, pero cuando te metes a estudiar esa palabra va a corregir todos tus errores. Es como cuando le metes el chip nuevo a la computadora, porque ya no está fallando, ya está fallando todo el aparato, el sistema operativo, y le pones enter. ¿Qué sucede con la computadora, mijo? Se le borra primero todo y se le mete todo nuevo, le corrige los errores, y empieza a funcionar correctamente. Mi hermano, así es el ser humano. Cuando nosotros nos metemos la palabra de Dios en nuestra vida, la palabra de Dios empieza a corregirnos, a sacar nuestros errores y empezamos a vivir de una forma diferente, porque el Señor dice que es para corregirnos. ¿Y para qué más? Instruir. Y para instruirnos. Bueno, qué bueno que está mi hermano. No tenemos a alguien más. Mi hermano tiene un título. ¿Tienes un título, me dijo? Ay, dice, ya, ¿por qué llegué? Ya me está agarrando de puro ejemplo y de puro ejemplo. Pero es claro ese ejemplo, hijo. Tú tienes un título, ¿sí? ¿Qué dijo la palabra, hija, la última palabra? Para instruir en justicia. Escuchen, ¿eh? Mi hermano, él estudió primaria, secundaria, preparatoria y una carrera. Y en la carrera fue instruido. Y cuando terminó la carrera y aprobó sus exámenes, recibió un título, un papelito que lo justifica para que en cualquier empresa que él vaya a solicitar un trabajo, le diga, ¿y tú qué sabes hacer? A mí no me diga qué sabe hacer. Mire, aquí está mi título que me justifica porque yo fui instruido para realizar este trabajo. ¿Cierto o no, hijo? Entonces, imagínese, mi hermano, si la palabra de Dios me dice que somos reyes y sacerdotes, nosotros necesitamos la palabra de Dios para saber cómo ser reyes y sacerdotes en esta tierra, para ser instruidos y para que Dios ya nos dio ese título y que ahora nosotros nos levantemos y como cabeza seamos la luz para estas naciones. Porque la gente se está muriendo, la gente no ve diferencia, la gente ve y dice, somos cristianos, pues son iguales, hacen lo mismo, viven igual. ¿Cuál es la diferencia? Pues entonces la diferencia la vamos a poner nosotros. Y no hay diferencia, ¿saben por qué? Porque esa palabra nos la hemos olvidado. ¿Y qué más dice, mija? Porque cierra muy bonito esa palabra que dice de Timoteo, ¿sí? Así es. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Escucharon? ¿Escucharon, mi hermano? ¿Qué dice la palabra? Que sea perfecto. A fin de que el hombre de Dios... ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? Amén, amén. A ver, levanten la mano los hombres de Dios. Amén. Perfecto. ¿Tú no eres hombre de Dios? Tú eres mujer de Dios. A ver, levanten las mujeres de Dios. Ok, perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Escuchó? Perfecto. Y entonces le preguntan al hombre, ¿y tú eres perfecto? ¿Por qué le preguntan? Porque le conocen sus errores. Y le dicen, ¿a poco si eres perfecto? Y luego la gente que sabe que lo conoce, el otro le dice, no, pues la verdad no soy perfecto, pero estoy luchando. Ahí voy. Le estoy echando ganas. Ahí le voy echando ganas. No, perdóname, el Señor dice que la palabra de Dios me va a hacer perfecto. Si yo me como ese libro, si yo estudio esa palabra de Dios como cabeza, como lo que Dios me dijo, vosotros sois la luz del mundo en Mateo capítulo 5, verso 14, entonces dice la palabra de Dios que yo soy perfecto. ¿Puedo cometer errores? Sí, pero soy perfecto. Porque no soy perfecto por mí, soy perfecto por la palabra de Dios. Soy perfecto para toda
buena obra. Amén, amén. Amén. ¿Sí escuchó? Perfecto para toda buena obra. Y yo le pregunto, ¿cuáles son las buenas obras de Dios? ¿Qué fue lo que vimos al principio que tiene la mujer? La mujer que tiene empatía, ama a la persona, conoce a la persona. Entonces, ¿cuál es el propósito, la función que Dios nos está diciendo? Amar a tu prójimo. Toda buena obra es amar a tu prójimo. No juzgar a tu prójimo, no señalar a tu prójimo, no verle los defectos a tu prójimo. No hablar mal de la persona. No hablar mal de tu prójimo. Aunque así sea malo, no hablar mal de No, sí, y aunque así sea, no hablar de mal de Es tu prójimo. cierto, es Hay parte- que ver las virtudes de tu prójimo. Porque puede ser el peor de todos, el más pecador. Aún ese hombre o esa mujer tiene virtudes y necesitamos ver las virtudes de esa persona para poder hacer una buena obra sobre esa persona. Porque si tú ves los defectos, las fallas, lo único que haces es apartarte de él. Eso no habla de amor. No habla de amor, no habla de compasión, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer la mujer, los hijos de Dios, las cabezas de esta tierra? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pisar la cabeza ¿de quién? De la serpiente, porque ella no tiene autoridad sobre nosotros. La palabra de Dios tiene autoridad para hacernos verdaderas cabezas, líderes, que aprendamos a estar bajo autoridad a través de la enseñanza de nuestros padres, la dirección de nuestros padres, y poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Y de esa forma, mire mi hermano, empezamos a aclarar, ver las cosas claras. Ese es la primer canal de autoridad. Los padres. Y obviamente, esa palabra es una revelación de parte de ¿quién? De nuestro Padre que está en el cielo. Amén. Y si es una revelación de nuestro Padre que está en el cielo, esa palabra tiene poder y autoridad sobre nosotros. ¿Sí? A tal grado que ya estando dentro, si obedecemos, tenemos las bendiciones que Dios dice. Si desobedecemos, tenemos las consecuencias que la palabra de Dios dice. No hay vuelta de hoja. Amén. Vida o muerte. Pero el problema es, y el dilema es, que el Hijo de Dios, el hombre de Dios, no está sabiendo tomar las decisiones adecuadas porque no conoce la voluntad de Dios. Cuando aprenda a estar bajo autoridad y a escuchar consejo, ser dirigido, va a empezar a conocer la voluntad de Dios. Es la primer canal, ¿sí? Los padres. Y que es la que ha sido más humillada en todo este tiempo. ¿Sí? ¿Qué hora es? 10 para las 8 ya. ¿A qué horas empezamos? 4 para las 7. 4:45 empezamos. Tengo una hora, perfecto. ¿Sí? Mi hermano dice, toma una hora. No, ya no le sigas, por favor. Mis hermanos, Hebreos capítulo 4, verso 12, dice de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sí? Hebreos 4:12. A mí me llama mucho la atención porque como líder espiritual, de repente han llegado hermanos conmigo y me dicen, pastor, ore por mí. Y le digo, sí, ¿cómo no? ¿Qué pasó? Y es que voy a ir a Estados Unidos, me voy a Estados Unidos. Y yo, perfecto, qué bien. ¿Y te vas con papeles? No, me voy de mojado, pero que ore para que el Señor abra camino, que vaya yo y que tenga trabajo y que esto y que el otro. Y le digo, perdona, mijo, pero no puedo orar así de esa manera. O sea, imagínese a mí orando para que Dios le permita a este hombre violar todas las leyes y todos los principios de parte de Dios
porque el Señor tiene el propósito de un sueño de ganar dinero. Que porque allá sí hay dinero, que porque allá sí puede comprar cosas, que porque allá sí esto. Todo se les hace igual. Y dígame una cosa, ¿no se están violando principios? ¿No se están violando las leyes de los gobiernos, las leyes de Dios? Sí. Y todavía vienen las personas, es que quiero saber, es que ya le estuve orando a Dios y todo se puso a la mano, ya tuve el dinero que me están pidiendo, ya tengo al pollero que me va a pasar, es más, ya hasta me están esperando con trabajo y dicen, Dios abrió las puertas, por favor. O el joven que dice, pastor, ore por mí porque me quiero casar con esta muchacha. Ya Dios puso todo, ya ella me dijo que sí, ya le dije que nos vamos a casar, me dijo que sí. Esto le digo, y ya le dijiste a sus padres de ella. No, todavía no lo saben, y tus papás tampoco. Y entonces, pues ore para que mis padres digan que sí, y sus padres digan que sí. Santo Dios. También. ¿A poco no es lo que sucede hoy? Mis hermanos, y somos hijos de Dios, y tenemos la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que pasa? Por no estudiar la palabra de Dios nos volvemos gente ignorante. No es que seamos ignorantes, nos gusta ser ignorantes. Porque tenemos una palabra tan sabia, tan perfecta, tan llena de sabiduría, pero no nos gusta leerla. No nos gusta meterla en nuestras vidas y en nuestros corazones. No nos gusta recibir la revelación que dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A ver, léele, mija. 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no nos gusta leer la palabra de Dios? Porque cuando estamos leyendo la palabra de Dios penetra tan profundamente penetra, que saca hasta los pecados más ocultos de nuestra vida, y no nos gusta que nos saquen las cosas a balcón. No, y que sabe que te está diciendo que si sigue en el camino de la muerte, pues. No, pero pues sí, también dependiendo de la persona que lo agarre. ¿Verdad que no nos estudia, agrada? No le agrada o le cae pesado que lo duerme. Ah, no. Ah. Y luego todavía aparte, está uno predicando y dicen, bueno. no, se me hace que a ti ya te dijeron, a ti ya te mandaron a decir que esto, que estoy haciendo esto y lo otro. No, espérame, yo no sabía. Pero ya de antemano, cuando ya están pensando, es que a ti te dijeron, cierran su oído para escuchar la palabra de Dios. Cuando Dios tiene un mensaje para ellos de amor y de misericordia para ellos, cierran su oído y piensan, no, ya le dijeron, por eso viene así, por eso me le está echando a mí, por eso me está diciendo a mí. No, mi hermano, este es un mal común, ¿eh? El reino de Dios está muriendo, como dice Amós, está muriendo por falta de conocimiento, por falta de revelación, y es porque no les gusta estudiar la palabra de Dios. Por eso se está muriendo el pueblo, y por eso el pueblo hace y deshace. Por eso el pueblo no tiene temor de Dios. ¿Sabe cuál es el principio más grave de todos? Cuando el hombre no tiene la palabra de Dios en su corazón, que no tiene temor y puede vivir haciendo y deshaciendo con su vida como le dé la gana, porque piensa que Dios es amor y Dios no va a hacer nada con él y que le va a perdonar todo. Perdone, mi hermano, pero la palabra de Dios no me lo dice así. La palabra de Dios me dice que así como el hombre corrige a su hijo, así nuestro Padre que está en el cielo corrige a sus hijos. Y si no te corrige, aguas, porque entonces no eres hijo, eres bastardo. Amén. Pero si por mi pecado Él me corrige, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, porque soy tu hijo y eres mi padre, y me estás pidiendo que me componga. Amén. Sí, amén. Pero usted... También que lo busquen, ¿no? Aquí. Claro, mi hermana, pero cuando no lo buscan, dime, cuando no conocen esa palabra, ¿tienen temor? No.
¿Verdad que no? Hacen como les importa, hacen lo que sea, ¿cierto o no? Como sea, hacen. Pero el que tiene temor sí lo busca. Ah, el que tiene temor dice, ah, no, Dios me dice esto, estoy cometiendo esto, me arrepiento, me doy un paso hacia atrás, dejo de hacer esto porque me está causando daño a mi cuerpo, me va a causar daño en esta vida, daño en la vida futura y puedo no entrar al reino de Dios y a la vida eterna y pueden venir consecuencias muy graves sobre mi vida, pero no lo hacen. Claro, pero cuando Siguen en lo mismo. Siguen en lo mismo, por un instante lo dejan, pero al rato vuelven a caer. ¿Y todo por qué? Porque no tenemos temor. La característica más grande de esta generación es que esta generación no tiene temor de Dios. ¿Y por qué no tiene temor de Dios? Porque no conoce a Dios. ¿Y por qué no conoce a Dios? Porque la única forma en la que podemos conocer a Dios es a través de su palabra. Estudiando su palabra, leyendo su palabra, meditando en su palabra, desmenuzando su palabra, revelando su palabra. Es la única forma en la que podemos conocer a Dios. Porque muchos piensan, no, yo lo voy a conocer en oración, y en oración me voy. No, sí, la oración es muy bonita, es una comunión bonita, pero ahí no conoces a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no te habla. Tú estás allá hablando con Él y hablas con Él y qué bonito estarle hablando a Él y qué bonito sentir su presencia y qué bonito estar delante de su presencia y gozarme en su presencia y hablarle y hablarle y hablarle. Es muy bonito, pero no lo conoces porque cuando tú conoces a una persona es porque la persona te empieza a contestar, te empieza a hablar y cuando tú te enamoras de la persona es por lo que sale de aquí, de su voz. Cuando sale de su boca, tú estás conociendo quién es por dentro. Y cuando lo vas conociendo por dentro, tú te enamoras de esa persona porque dices, lo estoy conociendo cómo es por dentro. Y su palabra es la revelación de quién es Dios y qué es Dios y te abre todo su corazón para que tú lo conozcas y tú y yo nos enamoremos de Él y tengamos temor de Él. El temor no es miedo a Dios, el temor es hacer las cosas en agradecimiento y en amor al Rey del universo por todo lo que nos da y nos ha dado. Porque Dios nos ha elegido a todos y cada uno de nosotros, desde el más pequeño, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el más grande, Dios nos ha levantado como cabezas para la gloria de Dios. Esto es, que somos la luz para este mundo, para este puerto de Acapulco, que se está perdiendo en pecado y en inmundicia. ¿Quién va a llevar esa palabra de mensaje? Dios te escogió a ti. Y si Dios te escogió a ti y estás un pie adentro y dos afuera, No estás así están, adentro. se ven raros, pero sí son 2 pies afuera y un pie adentro. ¿Sí, mis hermanos? Tenemos que ser íntegros, porque una de las características que Dios está buscando en una cabeza, en un líder, en un hombre que pueda pisar la cabeza al diablo con sus filosofías y sus palabras y destruirlo, es un hombre que sea un ish, que quiere decir un hombre. ¿Y qué dicen? Es que hay hombres que no son hombres. No se refiere a eso. Se refiere a un hombre que sea un hombre en casa, que sea íntegro en casa, como es íntegro en la calle, como es íntegro en su trabajo, como es íntegro en todo lugar. No muestra una cara en casa, otra cara en la calle, otra cara en la iglesia, otra cara allá en su trabajo. Él es el mismo aquí y en todo lugar. Integridad, sinceridad. Eso es lo que está buscando Dios. Porque recuerde una cosa, Dios no se aparta de ti. ¿Sí escuchó esto? Dios no se aparta de ti. Y si Dios no se aparta de ti, eso me da a entender algo. Que cuando estamos cometiendo pecado, Dios está ahí con nosotros viendo nuestro pecado, viendo nuestra inmundicia. Porque si Él se apartara de nosotros, o su amor se apartara de nosotros, o su misericordia se apartara de nosotros, o su gracia se apartara de nosotros, dejaríamos de existir en ese instante. Pero Él no se aparta. Su gracia se mantiene fiel, constante y plenamente. Por eso es que hasta el día de hoy seguimos de pie. Y Dios está buscando hombres y mujeres que se levanten como cabezas en el nombre de Yeshua para pisar la cabeza al diablo. Amén. Amén, Amén. 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 Ok.
hasta aquí el día de hoy. Amén. Amén. Dios les bendiga. Shalom. Un saludo para todos allá en México. Shalom. Dios les bendiga. Amén.